Bienvenidos, vamos a continuar con la sección de estudio para esta semana, la sección Torah para Todos, el tema, cambia tú para cambiar al mundo. Noaj 1. Con la ayuda del cielo, este proyecto podrá ser una alternativa para acercarse más a Hakadosh Baruj Hu sobre las bases de la Torah y de acuerdo a ciertas profecías anunciadas en hacer volver de los 4 puntos cardinales al resto de su pueblo. Entre tanto esto se lleva a cabo, es necesario tener cierto entrenamiento para agilizar el momento. Sin duda, la parte del pueblo que ha sido el remanente fiel ha avanzado a buen paso y se hace necesario que este resto conozca su deber para incorporarse. A continuación, Hakadosh Baruj Hu presenta a un varón de la 10ª generación desde Adam Harishon a Noaj como un varón justo e íntegro en su generación. Incluso anticipa esta presentación a los hijos que ha engendrado. Lo hace para establecer que para él es más apreciable la vida justa e íntegra que la descendencia. Y tal como se declara una vida justa e íntegra de acuerdo al medio en que se desenvuelve. Si los demás se han corrompido y han perdido el camino, la persona no debe dejarse influenciar por ellos para hacer lo mismo. Obviamente, el reto es en suma difícil, sobre todo cuando la tierra se había corrompido y llenado de extorsión. De acuerdo con ciertos textos talmúdicos, estas prácticas comprendían idolatría, blasfemia, adulterio, asesinato, robo y desacato a la corte civil. Esto deja de lado todo el propósito con el cual el hombre fue creado, y al alejarse en definitiva del plan trazado, no queda sino la eliminación de sus vidas. Aquello que vino a dar al traste con todo fue la extorsión, que de sobra esa vida la destrucción que trae a la sociedad. De acuerdo al Zohar, Fin es aquí el ángel de la destrucción, que también es la serpiente, y el que se llama fin de toda carne. Cuando la condena de destrucción pende sobre el mundo, este ángel busca y explora toda avenida por la que puede traer acusaciones contra el mundo a modo de reducir a los hombres a la desesperación. A pesar de todo, una esperanza es palpable en la vida virtuosa de Noaj, siendo advertido de la destrucción por medio de un Mabul, diluvio, y provisto de un plan para alcanzar su salvación, la de los suyos y la de los animales terrestres y del aire, que serán aquellos que hoy se conocen dentro de la clasificación de las familias y especies, los cuales serán salvados. De esta manera la humanidad pueda tener un nuevo inicio. Al ocurrir la salvación de Noaj y su familia, y conocer lo que provocó la destrucción del resto de la humanidad, habrá que tomar precauciones y seguir ciertas normas aprendidas. 1. La prohibición de la adoración de falsos dioses. 2. La prohibición de la maldición de Dios. 3. La prohibición del asesinato. 4. La prohibición del incesto y el adulterio. 5. La prohibición del robo. 6. El mandamiento para establecer leyes y tribunales de justicia. La prohibición de comer carne de un animal vivo se ha añadido en los días de Noaj, como se declara: sin embargo, no se puede comer carne con su vida, que es su sangre. Estas leyes son conocidas como las 7 leyes de Noaj. Cada una de ellas defiende 2 para el derecho de la divinidad, 2 más para el derecho de la humanidad, 1 para el derecho de la propiedad, 1 más para el derecho del Estado y el último para el derecho de los animales. Una de las cuestiones más complicadas en este capítulo se centra en las dimensiones del arca y la cantidad de animales aparte de los alimentos y el alojamiento de la familia de Noaj. Pero puede ser posible las cosas de acuerdo con la teoría del origen de las especies, con el antepasado común y la adaptación de las especies, sobre todo aquella parte que habla sobre los macrocambios genéticos en la teoría de la selección natural a causa de los cataclismos. Y eso es lo que justamente acaba de suceder con el Mabul, el diluvio. Por lo tanto,
unos cuantos animales seleccionados eficazmente para después puedan repoblar a la tierra. No solo pueden hacerlo, sino que incluso pueden dar la diversidad animal que se conoce en la actualidad. Pero el contenido fundamental de este capítulo se centra en la virtud de Noaj, y con ello se ilustra la importancia de su comportamiento para hacer la diferencia en un mundo depravado y reconectarse con el propósito de la humanidad. Por lo tanto, todo aquel que como Noaj hoy pueda hacer la diferencia, deberá conducirse de acuerdo a estas 7 leyes aprendidas en esta sección. Y esta vez, no solo para brindar una nueva oportunidad para la humanidad, sino para salvar a cada individuo en el mundo del desastre. El camino de retorno está despejándose. Conduce a los demás a Dios. Respeta a Dios. Respeta la vida de tu prójimo, sus sentimientos, sus bienes. Respeta a los animales y haz por establecer esta justicia en el mundo. Aprende. No puedes alcanzar un buen desarrollo espiritual si primero no eres una buena persona. Hasta pronto, con la ayuda del cielo.